Buenas noches, está empezando un nuevo 3356. Buenas noches, Gabriel. Denis, buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Hoy es el viernes 13. 13 de octubre, va terminando el año, increíble, ¿no? Va terminando el año y ahora arranca 3356. La credibilidad es un capital importantísimo en la vida pública y sobre todo en la vida política. Y hoy vamos a tratar de un tema que está absolutamente vinculado con eso, como es la ética. La ética, la transparencia, las buenas prácticas políticas, todos asuntos que han estado de un lado y del otro en el debate, en el centro de la agenda política de los últimos tiempos. Y en los hogares también, ¿no? En los debates internos, en las casas de nosotros todos. Exactamente. Uruguay se ha caracterizado por tener un sistema político que ha sido ejemplo en la región. Todos los indicadores que miden estas cosas en el mundo nos muestran, nos ponen al Uruguay todavía en un lugar extremadamente destacado. Es un bien que hay que preservar. Sí, incluso por eso es tan importante hoy hablar para que eso siga siendo un ejemplo para la región. Vamos a ponerle un marco al programa de hoy con este informe que preparó la producción de 3356 y después volvemos. Las cifras de corrupción en Uruguay están entre las más bajas del continente, pero reflejan que el país no es ajeno al fenómeno que investigan los organismos judiciales en toda la región. En los últimos años, figuras de varios partidos políticos se han visto involucradas en denuncias que comprometen su gestión, acusadas de desviaciones en sus conductas como funcionarios o directamente responsables de ilícitos que requieren de la acción penal. El caso más difundido fue el de Raúl Sendic, cuya ética fue cuestionada durante los últimos 2 años en relación a sus gastos personales como presidente de ANCAP y su presentación como licenciado en genética humana cuando nunca lo fue, pero también su responsabilidad en las irregularidades en la petrolera estatal, que requirió una asistencia financiera del Estado de $800 millones. En este sentido, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio avaló las acusaciones éticas, aunque no las eventuales responsabilidades penales de las que se le acusa, pero el dictamen provocó en septiembre su renuncia a la vicepresidencia de la República. El proceso fue tema central en todos los medios de comunicación, incluyó la publicación de un libro y alimentó las redes sociales, que replicaron constantemente la discusión y la instalaron como trend topic del Uruguay. En tanto, aunque con menor visibilidad mediática, en otras tiendas políticas varios dirigentes se han visto involucrados en denuncias que critican su accionar ético y comprometen también su futuro político. Es el caso del intendente nacionalista de Soriano, Agustín Bascú, a quien se investiga por libramiento de cheques sin fondo y colusión de la función pública privada, o el caso del exdiputado colorado Francisco Sanabria, ya procesado por estafa y expulsado del partido. Para empezar ese debate vamos a recibir el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Y después tendremos a 2 legisladores, Rodrigo Góñez y el diputado Oscar de los Santos, del Frente Amplio, en el último bloque, en el último tramo del programa, que estarán debatiendo sobre estos asuntos. @3356 TNU. Para mandar nuestro tus comentarios, críticas, sugerencias, experiencias, todo es muy bienvenido, como siempre, todos los viernes acá. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hoy, en 3356, hablamos de la ética pública y transparencia. Nos preguntamos cómo afectan los hechos recientes a la credibilidad de los uruguayos en la política y qué tanto tiene que ver todo con la campaña electoral. Son las 10 de la noche y 7 minutos. Estamos en vivo por Televisión Nacional. Estamos haciendo 3356. Denise. Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche para hablar de ese tema. Un tema que está todavía sobre la mesa de forma muy fuerte, ¿no? Con componentes racionales y emocionales. Y yo quisiera empezar con una pregunta.
directa sobre el caso Raúl Sendic, que obviamente es el caso más comentado de los últimos tiempos. ¿Qué autocrítica se está haciendo adentro del Frente Amplio? Ahora que ya pasó un mes, ¿no?, de los hechos de la renuncia, ¿qué autocrítica se está haciendo adentro de la fuerza? A ver, en primer lugar, un gusto estar con ustedes, Denise, Gabriel, realmente es un gusto estar aquí. ¿Qué autocrítica se está haciendo? Yo creo que lo que se está haciendo es evaluando, y todavía evaluando sobre caliente, el proceso que vivimos, que fue un proceso muy largo, que fue un proceso, quizá esa sea una de las críticas que incluso yo mismo asumo en la conducción del Frente, de quizá hubiera sido oportuno haber tomado decisiones más rápido. Se dilató mucho. Se dilató, eso perjudica políticamente, y no es que perjudique políticamente al Frente Amplio en términos electorales, eso yo creo que perjudica a la política, yo creo que perjudicó a la política. Hay un fenómeno central en todo esto que tiene que ver con la credibilidad. El problema de la ética en la política es un problema de credibilidad en la política, de la población en la política. No solo en los políticos, sino en la política. Bueno, viste que es como lo planteábamos al comienzo, ¿no? Exactamente, por eso por ahí lo respondo. Básico, central de credibilidad. Ese yo creo que es un tema, creo que es el tema central de la democracia, hoy. No solo en Uruguay, es un fenómeno mundial en este momento, que tiene que ver con la propia estructura de la democracia. No es que sea un fenómeno nuevo para la democracia, pero tiene que ver con la propia estructura de la democracia. La democracia construye además contrapoderes. Recién conversábamos fuera de cámaras, no en balde ando con este librito de Pierre Rosán Bayón, de la contrademocracia y la política en la era de la desconfianza, ¿no?, donde se plantea exactamente eso, cómo nosotros generamos contrapoderes por la desconfianza del poder, ¿sí? Y en ese sentido, todas las discusiones éticas tienen mucho que ver con la generación de contrapoderes populares frente a la conducción del poder. Es que la clave del funcionamiento de las sociedades es ningún poder sin límite, ningún poder desregulado. Eso es una clave, ¿sí? Y la ética es un límite al ejercicio del poder, sin duda. El problema es que cuando el contrapoder también no encuentra límites. Y vuelvo ya a lo de Sendic. La extensión en el tiempo del proceso, pero sobre todo el proceso mediático que se le da al fenómeno, ¿sí?, termina siendo contraproducente en la institucionalidad. Yo creo que hay que defender, sin duda, la crítica de los dirigentes políticos. Tienen que estar sometidos al control ético de la población, pero por caminos institucionales. Y aquí siempre está el riesgo de la tensión del tribunal popular, del linchamiento público, ¿sí?, del gesto casi de tribuna. La actitud que asume el Frente Amplio, por ejemplo, con el caso Bascu, que aquí aparecía planteado. Pero acá hay un cuestionamiento que desde el Frente Amplio se hace a los medios de comunicación, o que se hace a sí mismo, por haber accionado mal en torno a cómo el Frente Amplio accionó en los medios. Porque es un proceso de un año. Exactamente, cómo se maneja efectivamente por los tiempos y la utilización que se da de los propios medios. Los medios juegan su partido. Sí, pero Javier, por ejemplo, el caso del título, ¿no?, que ya había explotado hace más de un año. Estamos hablando de transparencia también. ¿No hubiera sido de repente más útil? Está bien, estamos hablando del diario del lunes, mas no hubiera sido mejor decir, bueno, acá nos equivocamos y empezar a cortar por ahí el proceso, porque fue una bola de nieve, ¿no? También, capaz que no dialogar con la ciudadanía es después tiene un efecto rebote. Yo creo que es así, yo sí creo que es así. Ahora, claro, en el momento político en estas cosas se dan, hay que estar en los zapatos de quien tiene que hacerlo, ¿no? En el caso del Frente Amplio, que es lo que me interesa como lo reflexiona, un plenario nacional en marzo del año pasado, sí, bien digo marzo del año pasado, había asumido una crítica a los medios y una defensa al posicionamiento. Yo creo que es un error. Incluso mucha gente que participó en aquel plenario después lo asumió como error. Pero ahí hay un tema de cómo se maneja otra vez el diálogo con la población. Exacto. Acá hay un tema que es central, que es la inspiración de confianza, la generación de las confianzas. No, y las percepciones, porque de hecho somos puente para la población. Totalmente, yo coincido plenamente en eso. Ahora, hay también una responsabilidad en cómo todos, incluidos, insisto, los medios, pero todos los actores sociales, porque en definitiva es un tema de responsabilidad social. Sin duda responsabilidad social de las políticas y de quienes se dedican cotidiana, regularmente a la política, pero de todos los actores sociales. Todos construimos sociedad, ¿sí? Porque a veces, yo insisto, no quiero pegarle al mensajero, creo que es un error además pegarle al mensajero.
pero yo recuerdo los muckrakers, aquellos fenómenos de rastrilladores del estiércol de principios del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Que plantean esta búsqueda casi despiadada de dónde está la falencia. Hoy mismo asistimos a eso, ¿no? Hoy hay 2 medios que publican sobre tarjetas corporativas, ¿sabes? Con noticia menor. O sea, se ha convertido también en una especie de giro ir por ese lado. Y ahí lo que me preocupa nuevamente, y por eso es la corresponsabilidad, no solo los que hacemos política cotidianamente, todos los actores sociales tenemos responsabilidad en la construcción política de la sociedad, porque no hay alternativa a eso, ¿sí? No hay otro mecanismo de organizar. Pero la autocrítica también, como en qué está, o sea, qué enseñanzas deja, incluso de repente enseñanza de comunicar de otra forma, más inmediatamente, de forma más directa, más transparente, también para contrarrestar la especulación, ¿no? Porque en la luz no crecen determinadas absolutamente, plantas, por eso digamos. uno de los principales puntos es cómo se dilata en el tiempo y cómo no se sale de respuestas categóricas inmediatas, pero no solo por un dividendo político inmediato de ganar opinión pública, ¿no? Sino, insisto, por no dejar crecer las especulaciones. Es un error. La falta de información lo que hace es alimentar especulaciones y eso es un error. Exacto. Hay que dar respuestas francas, inmediatas, lo más rápido posible, lo más medidas posibles, de defensa de institucionalidad, ¿sí? Insisto, ¿cómo procesó el Frente Amplio simplemente como paradigmático? Porque no quedárselo anecdótico, es lo que hay detrás de esto, lo que importa. En todo caso que sirva como elemento para reflexionar y sacar conclusiones. Tribunal de Conducta Política. Y yo creo que ese era un paso absolutamente necesario, correcto. Yo creo que se dio el paso correcto, ir a la institucionalidad. Ir a la institucionalidad que corresponde. Tribunal de Conducta Política, además, que es elegido no como hace otro partido, por mayorías o minorías. La ética no es un problema de mayorías o minorías, es un problema de principios básicos y no de elección como tiene otro tribunal de ética. Y lo otro es no caer en esta tentación de pegarle al adversario político en su agachada ética para ganar 4 votos, que en definitiva se vuelve contra el propio sistema. Sigamos los caminos institucionales, es lo que hicieron nuestros compañeros del Frente Amplio en Florida, en Soriano, quiero decir. ¿Qué hicieron? Promovieron primero juicio político, de acuerdo al artículo 296 de la Constitución, no se obtuvieron los votos del Partido Nacional para el juicio político, luego van por la comisión investigadora, nuevamente el Partido Nacional bloquea el procedimiento con la comisión investigadora, el mismo Partido Nacional que después va a comisión investigadora por ACE, ¿no? Y cada martes monta el show sobre las investigadoras. Se bloquea el camino de la investigadora en Soriano y se siguen buscando los caminos institucionales. Una de las enseñanzas fundamentales de todos estos procesos de ética es la generación de la institucionalidad y de recorrer los caminos institucionales para evitar justamente el juicio popular, la condena rápida casi que de tribuna. Cuando la política se convierte en una práctica de tribuna, corre riesgo la sostenibilidad de la política. En ese sentido, venía pensando mientras te escuchaba, hay digamos, el escenario de hoy tiene al Frente Amplio gobernando hace 13 años, con las dinámicas que el gobierno impone, que a veces hace que el funcionamiento del mundo de la política se vea como extremadamente reducido al mundo de la gestión cotidiana. Cierto. Tengo la sensación de que lo que le pasó al Frente Amplio en ese proceso fue se durmió en los laureles, en algunos aspectos. Había sido un eje central desde el nacimiento del Frente Amplio los cuestionamientos a las malas prácticas políticas. Sí, sí. Casi te diría que, yo no sé si no fue el génesis mismo del Frente Amplio, la construcción de una fuerza política que se sostuviera en un conjunto de prácticas políticas aceptables y que tuvieran un fin determinado. Sí, hubo una distracción. A eso iba. En eso. ¿Qué pasa? ¿El gobierno termina llevándose todo puesto? Porque es un tema de señales también, ¿no? De cómo uno percibe, cómo la opinión pública percibe también. Totalmente. ¿No? Sí, pero es que se construye la cultura política a partir de la percepción, claro, y la percepción que se genera. De eso no hay duda. El ejercicio del poder, sin duda, genera mecanismos, no necesariamente que involucran al partido, pero sí actores de los partidos. El poder es siempre un peligro de abuso. Siempre es un peligro de abuso.
¿sí? Y de falta de cultura del cuidado. Otra vez vuelvo con la contrademocracia, ¿no? Esos mecanismos de control del poder. Ningún poder desregulado, ningún poder no sometió a control. Ni el poder físico, ni el poder económico, ni el poder político. ¿Sí? Y seguramente, creo sí, que es efectivamente así, el ejercicio del poder nos ha llevado también a descuidar nuestra atención en los límites al poder y en ser claros, tajantes, en no permitir desviaciones de abusos de poder, de faltas éticas que en definitiva tienden a distender la rigidez del poder. ¿Sí? Yo creo que sí, que nos ha sucedido, y creo que en el origen el Frente Amplio se planteó eso, y creo que el Frente Amplio vuelve a retomar esa bandera como una de las banderas centrales. La ética en la política no es solo un problema de la ética en qué hacemos con los dineros públicos, que sí lo es, por supuesto, claro, pero no es solo eso. La ética del Frente Amplio, la ética de la política de izquierda, es la ética de la igualdad. Es la ética que dice, nosotros no estamos dispuestos a tolerar la desigualdad. Construimos igualdad. Eso es un planteamiento ético, es el planteamiento ético-político fundacional de la izquierda. Los tres valores de la Revolución Francesa son los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Esos son los tres valores fundacionales. Esa también es una ética. El pensar en los más vulnerables, y eso condiciona en definitiva las otras manifestaciones de la ética, como por ejemplo qué hacemos con los dineros públicos, cómo destinamos los dineros públicos, porque no es aceptable que los dineros públicos no sean orientados en el sentido del bien común, del interés de la gente. Sí, y también como sancionamos a los que se desvían de eso. Y ahí yo te quiero hacer una otra pregunta. Sí. Dentro de esta charla que estamos teniendo sobre señales, percepciones, devoluciones, la discusión sobre la derogación del delito de abuso de funciones no es una señal rara en el medio de todo ese panorama ahora, en ese exacto momento. Yo sé que es muy cuestionada por todas las fuerzas, pero no cae como decía mismo Óscar de los Santos. O sea, ¿quién va a entender que eso no es por nosotros claramente, en ese momento? Y por eso está trancado. La derogación del artículo 162, la derogación lisa y llana del artículo 162 del Código Penal está trancada justamente por eso. Yo creo que es un mensaje político inoportuno, francamente. Y sé lo que estoy diciendo. En ese caso, de percepción, de comunicación. Pero por algunos actores políticos, el Frente Amplio no está acompañando en este momento esa derogación lisa y llana, de ninguna manera. Bueno, por Óscar. No solo por Óscar de los Santos, que sí, que por supuesto, claramente el Flaco lo ha planteado, pero no solo el Flaco. Hemos tenido esa discusión permanentemente instalada justamente en la mesa política. Pero no es solo un problema de oportunidad. De mensajes, señales. De mensaje, pero no solo un problema de comunicación. El artículo 162 es un verdadero mamarracho del Código Penal, ¿no? Es insostenible, porque va contra otro principio también, que yo creo que es un principio básico, que es el principio de legalidad estricto. Esto es, no puede haber un delito tipificado de tal forma que en definitiva es el juez el que decide. Justamente el principio de legalidad dice, solo hay delito cuando la conducta de la gente se ajusta a lo que dice el texto legal y no de otra manera. Es un muy mal artículo. O sea que no hay que derogarlo, hay que en todo caso construir algo nuevo. Seguro. Porque el mensaje que dice Denis, que yo estoy totalmente de acuerdo, uno no puede mandar el mensaje de cómo explico yo que derogo lo que dice de los Santos, y creo que tiene toda la razón, y lo acompañamos. De hecho, por eso está trancado hoy totalmente. Pero insisto, no es solo un problema de mensaje. Yo sí creo que hay que ser absolutamente estricto con la desviación de poder, ¿sí? Pero sobre una figura delictiva claramente establecida. Ahí también hay una cuestión ético-política de cómo definen los delitos. Yo creo que hay que sustituir el artículo 162. Tenemos herramientas para hacerlo. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 19, nos permiten tener textos adecuados. Ahora, no puede ser el centro de debate ese, ¿sí? Yo creo efectivamente que hay que generar los mecanismos anticorrupción, pero sobre todo hay que generar una cultura contra la corrupción, ¿tá? Contra los abusos y el desvío de poder. La cultura, acá lo que está en juego es la cultura política de la democracia. Yo insisto que quiero salir del tema anecdótico para entrar a lo que está en juego atrás, que es cómo nosotros construimos los sistemas democráticos y la confianza de la gente en la política. No hay otra alternativa, porque la alternativa a eso son estos proyectos individuales que dependen del bolsillo de algún empresario que se dedica a hacer política, ¿sí? Claro. Y no a la construcción de la institucionalidad democrática. Y en el contrapeso de eso, insisto, el respeto de los principios de inocencia, que es un principio básico, el respeto a la institucionalidad, al debido proceso, al no juicio popular.
Y ahí hay dos caminos, ¿no? Que imagino en algún momento pueden llegar a coincidir, pero no necesariamente. Lo que va a hacer el gobierno en materia de construir nuevas normas en ese sentido, y lo que la fuerza política, imagino también se va a dar ese debate para, imagino, rediscutir y reconstruir estos aspectos. Por ahí, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están pensando? A ver, hay varias medidas que estamos impulsando, tanto a nivel normativo general, a nivel de Poder Legislativo o de Poder Ejecutivo, lo que acaba de hacer el Presidente de la República de rendición de viáticos, que me parece que es una cosa evidente, engorrosa, lo que quieran, pero no puede ser, hay que rendir los viáticos, no, son dineros públicos. No se pueden no rendir. Es parte de esa cultura de control que decías anteriormente. Pero por supuesto. Que está además hay que asumirla como tal. Reforzándose. Sí, sí. Hay una norma fundamental acá que es la norma de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Bueno. El proyecto de ley que acaba de aprobarse en comisión y que va al Pleno ahora en breve, me parece que es un tema central. O sea, ¿cómo financiamos los partidos políticos, cómo financiamos en definitiva la política, es un tema central? Y allí otra vez volvemos a marcar las diferencias entre los actores políticos, ¿no? Frente Amplio plantea claramente, nosotros creemos que las personas jurídicas no deberían ser donantes de los partidos políticos. ¿Por qué? Y porque eso puede dar lugar, no digo que lo dé, pero puede dar lugar, ¿sí?, a colusión para luego cuando la empresa se presenta a esto o aquello. No, que lo hagan las personas físicas, con límites. Bueno, el Partido Nacional no está de acuerdo en que las personas jurídicas no puedan, las empresas en definitiva, no puedan aportar a las campañas. Nos parece que es una muy mala señal. Una muy mala señal. Claramente, uno de los temas centrales en la credibilidad de la política pasa por cómo nosotros financiamos la política, que es en definitiva cómo financiamos el ejercicio de derechos fundamentales, que esto era que se trataba. Este cuento del Estado de la democracia, se trata de cómo hacemos para realizar los derechos fundamentales de las personas. Esa es la vertiente de derechos humanos que justifica al Estado y que justifica la política y al derecho en definitiva. El tema de las personas jurídicas era la única diferencia que existía en el... No, hay otra en materia de publicidad. Lo que pasa es que tenemos muy malos antecedentes en materia de publicidad, ¿no? Donaciones encubiertas de canales de televisión para campañas que en definitiva son donaciones encubiertas. Cuando un canal privado le cobra al Partido Nacional o a algún sector del Partido Nacional en la última campaña bastante menos que a otros el minuto de publicidad, eso es una donación encubierta. Es claramente una donación encubierta. ¿Cuál es el sistema que se propuso ahora? Bueno, no, la publicidad es gratuita en el horario central y la que no es gratuita en el horario central, que fuera del horario central, toda se vierte por quien compra los minutos de televisión es la Corte Electoral. La Corte Electoral. De tal forma que luego el partido adquiere a la Corte Electoral y eso me garantiza la uniformidad. Presunificado. Claro, pero nuestras buenas discusiones tuvimos porque vuelve a ser un problema de la transparencia en el financiamiento. Y otra vez, ¿qué mensaje damos? ¿Sí? Que es cómo financiamos el ejercicio de derechos políticos. De eso se estaba tratando. Y acá tenemos una fuerte discusión. Eso en los ámbitos legislativos. Y luego hay, primero en casa. ¿No? Empecemos también a exhibir cómo nos financiamos los partidos. Mostremos nosotros cómo nos financiamos. ¿O tenemos algo que ocultar? Mostremos efectivamente cuáles son los ingresos que tenemos por los aportes derivados de la ley de financiamiento, por cada voto que tuvimos en el último periodo, pero también por las donaciones, o también por los intereses de las colocaciones que podemos tener en los dineros que tenemos colocados en papeles públicos o en lo que sea, o los aportes de nuestros adherentes. El Frente Amplio tiene un sustento muy, muy fuerte en los aportes de sus adherentes, de los cargos de conducción del Frente Amplio. Hagámoslo transparente, mostremos cuánto dinero tenemos, cuánto dinero y en qué lo gastamos también, en qué se convierten esos ingresos, porque eso también explica cómo hacemos política, dónde generamos las prioridades de nuestro accionar político en la medida en que destinamos recursos económicos para financiar determinadas actividades, estas o aquellas. Yo creo que eso, y estamos en ese camino, mostremos cuántos funcionarios tenemos, cuántos funcionarios rentados del partido tenemos, ¿sí? Esas son todas medidas que nosotros estamos impulsando en la interna de la fuerza política también para, para generar este glasnost. Es una expresión de otra época, ¿no? Sí, pero creo que vale la pena. Una retomada de la Es un desafío interesante que se planteó a partir de esto,
que ocurrió para todo el sistema político. Específicamente vos me vas a responder por el Frente Amplio, pero es la reconstrucción de la confianza, en definitiva. ¿No debería ser el objetivo en estos tiempos de la política? Eso es uno de los objetivos fundamentales. Yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de la política, es recuperar la confianza de la gente en definitiva, en la forma de cómo gestionamos la sociedad. Pues la política es eso, claro. Es cómo gestionamos la sociedad. Y los que se dedican a la política, los que nos dedicamos a la política, además, tener esa visión que en realidad es una vocación de servicio, no de pensar en uno, sino justamente de pensar en los otros, en la sociedad, ¿sí? A través de las propuestas de articulación de sociedad, de la generación de proyectos de sociedad, de futuros de interés común, ¿sí? de futuros de bien común y de interés general. Sin duda, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos. Por eso hay que leer estos libros, estas reflexiones que hoy se están dando a nivel de la ciencia política, de la reflexión política en el mundo sobre las construcciones de democracia, la construcción de los sistemas sociales y cerrar esta lógica que yo creo que avanza de un pensamiento del peor liberalismo, ¿no? Que es el liberalismo de la fortaleza, una vez más, del poder del más fuerte, que busca la desregulación en todos los campos, también en el campo de la política, ¿sí? Y el corrimiento de la política como esfera pública, claro, de discusión de la sociedad. Nos están gritando, sí, sí, pero no me quiero ir sin que con franqueza me respondas esto. Como hasta ahora. Hubo atrás de toda esta gran movilización y hay atrás de este gran debate que el Frente Amplio se está planteando y que me imagino todas las otras fuerzas políticas también, un interés estrictamente electoral. ¿En dónde, perdón? ¿En esta discusión? No. Sí. De ninguna manera. No. Y sin duda no en el presidente del Frente Amplio. O sea, yo tengo una absoluta preocupación por la construcción de la institucionalidad democrática. Por eso el gran tema nuestro que vertebró y que vertebra la discusión de este año en el Frente Amplio, el año que viene va a ser el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, que es un tema enorme y fundamental, ha sido qué significa ser de izquierda en el siglo XXI, que es los desafíos de la democracia vistos desde la izquierda, la institucionalidad democrática vista desde la izquierda. Yo creo que este es uno de los desafíos menores. No, en absoluto electoral, profundamente ideológico, aunque no esté de moda en estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos, recibimos los diputados Rodrigo Goñi del Partido Nacional y Óscar de los Santos del Frente Amplio. Volvemos con 3356. Recordamos las vías de mensaje para nosotros, @3356TNU. Es el momento de hacer preguntas, comentarios y compartir con nosotros, ¿verdad, Gabriel? Exactamente, un gusto recibir al diputado Rodrigo Goñi, al diputado Óscar de los Santos. Gracias por venir a los dos. Vamos a hacer un ejercicio, cortitos, así picoteamos todos juntos. Estuvo arriba de la mesa en el bloque anterior, entonces voy a arrancar con usted. La derogación del delito de abuso innominado de funciones. Es un debate que tiene tiempo en el país, es un debate que no es nuevo. Parecía haber determinados consensos que rápidamente se rompen cuando hay actores políticos involucrados. Usted ya se ha pronunciado en esto. Por ahora no es un delito que haya que derogar. No, yo creo que hay que modificarlo si hay acuerdo y consenso político como hubo cuando se trató el Código Penal en el periodo pasado y que no salió. No es la coyuntura, la necesidad de precisar más los delitos. Los aspectos personales y de otros sectores de Frente Amplio que se han manifestado, planteamos como inoportuno el tratarlo en esta situación. No obstante eso, yo creo que el abuso de funciones tiene otras expresiones donde el poder puede abusar de aquellos ciudadanos que somos o ciudadanas que son electas para resolver temas. Me parece que no hay que dejar ningún resquicio, porque puede uno enriquecerse personalmente o favorecer a otros y puede estar abusando de un poder que le fue legado por la ciudadanía. Y así me parece que hay un punto de inflexión que hay que ser muy estricto. Yo no tengo la formación académica, pero que hay que encontrar la fórmula para hacerlo. Goñi.
La oportunidad en estas cosas es un tema muy importante. Tú lo decías, Denise, en el bloque anterior. Cuando las cosas no se hacen a tiempo, en cualquier orden de la vida, ¿no? y se deja agravar un problema, es más difícil actuar, siempre es más difícil la solución. Yo tengo la tranquilidad, no lo voy a decir como revancha, yo entré como legislador en 2015 por primera vez. El primer día que entré como legislador presenté una propuesta de una comisión de ética parlamentaria para empezar a corregir, a mejorar, a modernizar la ética desde el Parlamento, porque visualizaba que íbamos a tener que desde el Parlamento corregir, modernizar, prevenir toda la institucionalidad sobre la ética en el gobierno nacional. Y mi experiencia anterior, yo estuve en muchas empresas privadas y en muchas empresas públicas, en 2 empresas públicas, en 3. Y mi aprendizaje, ya estoy viejo, llegué a los 50 años, es que si la ética no está primero, lo demás no funciona nada. Hay una autora muy conocida, una española ya con sus años, Adela Cortina, que dice: la ética es rentable. Y mi experiencia en la empresa privada y en la empresa pública es que la ética es rentable. Cuando falta la ética, termina costando, como también decía Miranda, no solo mucho dinero, por la ineficiencia, porque se gasta mal, sino también otras cosas que son mucho más graves, que es el tema de la cultura y el legado que además se deja a las nuevas generaciones. Entonces, yo comparto plenamente, creo que Óscar, cuando plantea la no derogación ahora del abuso de funciones, es por un tema de oportunidad, porque está en juego también otras cosas, y es cómo va a reaccionar la ciudadanía. Hemos visto en estos últimos meses que hay una creciente indignación ciudadana, y uno no puede ignorarla, porque naturalmente uno no tiene que salir corriendo ante una indignación, porque uno lo que tiene que buscar es, bueno, responder auténticamente, porque esa indignación, y sobre todo en un pueblo como el uruguayo, detrás o en el fondo está reclamando cosas, valores, y reivindicar valores muy importantes que han hecho lo mejor de nuestra identidad nacional y que han estado deteriorados. Entonces, bienvenido, y este programa bárbaro, bienvenido este debate. Cuando el 15 de febrero del 2015, por primera vez sentado en una banca en el Parlamento, propuse un proyecto de comisión de ética parlamentaria y un código de ética parlamentaria, era un debate ausente porque no estaba en la agenda parlamentaria. Hemos presentado además otra cantidad de proyectos, por supuesto cortito, y yo creo que, yo escuchaba a Miranda recién, el Frente Amplio tiene la mayoría, ¿no? Nosotros hemos presentado varios proyectos y ahora a fin de mes con legisladores de todos los partidos y los invité a plantear una agenda concreta parlamentaria. Hay muchos proyectos con mucho impacto inmediato que hay que votarlos ya hay que votarlos. El tema del control social en Uruguay está, por más que ahora, ¿por qué pasan estas cosas? Entre otras cosas porque no hay un control social facilitado institucionalmente. Ustedes saben, y yo propuse un proyecto en ese sentido, no ustedes saben mi proyecto, pero el presidente de la JUTEP, un hombre con mucha experiencia y que muy constructivo, la primera queja que planteó fue: no hay una ventanilla para hacer. Tú querés hacer hoy una denuncia de corrupción, de un hecho con apariencia de corrupción, no sabes, no tenés dónde, no es que no sepas tú, claro. no hay. Entonces, otro de los proyectos que hemos presentado es que eso esté. Tenemos mucho para hacer, y si el Parlamento quiere una señal, el Frente Amplio podía hacerla sola, pero mucho mejor de los partidos. Nosotros hemos propuesto una agenda de ética parlamentaria y de ética de gobierno nacional que es muy necesaria y es la mejor señal para la ciudadanía. ¿Y qué ánimo hay para eso? O qué se ha hecho desde el gobierno, ¿no? Aparte de las buenas intenciones, lo que hay una práctica de 12 años de gobierno que han aportado mecanismos institucionales de una nueva institucionalidad democrática que le asegura a la República poder encarar los aspectos de la transparencia y la ética como nunca antes. El planteo permanente del presidente de la República del gobierno electrónico, de los aspectos que tienen que ver con la creación de la JUTEP, con los temas de las leyes de intercambio de información, los aspectos que hablan de la eliminación de las AFIS, la ley de acceso a la información pública. Ley de acceso a la información pública. El aspecto de que las personas dueñas de sociedades anónimas tengan que definir nominativamente la propiedad
son elementos que no existían en Uruguay hace 12 años. Porque la ética y la transparencia no son canciones líricas, es una construcción de la República, de una sólida República que tenemos, construida durante muchas décadas y está en un momento de inflexión. Yo creo que es maravilloso, pero maravilloso porque hemos acumulado una serie de elementos innovadores y nos hemos puesto en la punta y no hemos contado con el respaldo del Partido Nacional. No quería llevarlo a ese límite, pero como tiene una verborragia de propuestas, es necesario que precisemos. Buena parte de estas leyes no han contado con el respaldo del Partido Nacional. Yo no sé si la idea es no transparentar, el temor a lo moderno. Estos elementos que suceden hoy tienen que ver con que efectivamente el acceso a esa información se logra por las leyes que hemos creado. Porque significa que los gobernantes no podemos estar atrás de un vidrio oculto. Y cuando transparentamos, cuando corremos los velos, cuando levantamos las cortinas, lo que quedamos es más expuesto, y esa es la idea del Frente Amplio. La preocupación de que aparezcan hechos que tienen que ver con las herramientas que hemos creado es lo que nosotros promovemos. Y ojalá encontremos herramientas que nos permitan, como dice el presidente de la JUTEP, donde los gobernantes tengamos que demostrar, en definitiva, cambiar lo que se llama la carga de la prueba. Es decir, dejamos de ser inocentes hasta que demostremos lo contrario. Porque el mecanismo hoy virtual permite que las personas dentro del territorio fuera, a través de distintas formas, las 8 horas eran un mecanismo, permite que uno pueda ocultar capital. Entonces, la pregunta es, yo tengo que demostrar cómo entro y tengo que demostrar cómo salgo y cómo lo obtuve. No es que esté mal que haya capitalizado o haya ahorrado. El problema es cuáles fueron los méritos que hice y cómo demuestro cómo lo logré. Yo creo que tenemos que tener una actitud proactiva y ponernos a la ofensiva, pero no sobre la base de una discusión entre nosotros dos, ni en el marco solo de un debate que está bueno promoverlo, sino sobre la base de la nueva construcción legislativa, generar unas nuevas herramientas que nos pongan en ofensiva a la sociedad, mecanismos de control, y nosotros tenemos que rendir cuentas. Desde el punto de vista institucional, en lo partidario me gustaría profundizar algún aspecto más, pero como un ping-pong no dejamos que sí, porque además claro, que comente. Yo creo que todas las cosas que se hagan, todas las cosas que se hagan para transparentar la conducta de los gobernantes y por supuesto incluidos los parlamentarios, bienvenida. Y si no lo hacemos, la indignación va a seguir creciendo y la democracia se va a seguir deteriorando y la credibilidad, que es un pilar, se va a ir horadando. Yo soy legislador, mi función es dar respuestas legislativas y las hay, y las he presentado. Comisión de Ética Parlamentaria, responsabilidad patrimonial de los gobernantes que no había, ventanilla para hacer las denuncias de corrupción que no hay, y otra cantidad de proyectos que yo junté e invité a todos esos parlamentarios de todos los partidos, también del Frente Amplio, ¿no? Le invité el miércoles al presidente de la Cámara de Diputados a participar de este panel, a ver si juntamos un paquete, como yo le llamo, no es invento mío, yoke de transparencia, de control social y de ejemplaridad pública. Hay que dar una señal clarísima. Y todas las declaraciones juradas, es uno de los proyectos presentados no por mí, pero que quiero incluir en este paquete, hay que mostrarlas a todas. Si hoy es de los tiempos modernos, las tendencias modernas es yo quiero saber cómo se hizo tal producto que voy a comprar al supermercado. Ahora me tienen que mostrar todo, ¿no? Los procesos. ¿Cómo no va a saber la ciudadanía cómo las decisiones públicas y cómo las conductas a veces privadas que tienen que ver con lo público cómo han sido, cómo se han procesado? Tiene que haber transparencia. ¿Por qué? Porque también es un signo de estos tiempos que los valores se pusieron todos al mismo nivel, ¿tá? Y cuando los valores están al mismo nivel, ningún valor vale nada, ¿no? Esa famosa, que yo creo que es el peor, lo digo con el mayor de los respetos, el peor legado del Frente Amplio ha sido la famosa deconstrucción. Que la deconstrucción también fue la deconstrucción ética. Empezó el orden de los valores que los tuvo el Uruguay y que hicieron lo mejor del Uruguay, se deconstruyó, porque había que deconstruir todo. Y se deconstruyó y se pusieron todos en el mismo nivel los valores y hoy no se sabe cuál valor. Entre otras cosas, las cosas que estamos viendo hoy es que no está claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, yo cuando entré al Parlamento dije, ¿no me van a hacer una inducción?
pedí, digo, ¿qué se puede, qué no? No nos van a enseñar un poco, digamos, somos parlamentarios por primera vez, yo ya entraba de veterano y soy abogado, pero vamos a ver cuáles son las reglas éticas. No hubo inducción. Y después pasan las cosas que pasan. Perdón, no, del Parlamento. ¿De Frente Amplio, no? No, del Parlamento. Yo estoy... La propuesta primera, y fui el primero en pedir una investigadora parlamentaria, y siempre dije en el tema del FONDE, los millones del FONDE se perdieron, vamos a ver cómo hacemos para prevenir. Yo soy un hombre constructivo, y también tengo la tranquilidad de que en mi primera experiencia en el gobierno, tenía 30 años, en una empresa pública, a los 15 días pedí el cierre. ¿Por qué? Porque vi, a pesar que yo era único director, y me decían, bueno, te damos el cargo, Goñi. A los 15 días le pedí al presidente Valle para cerrar, porque era una máquina de perder dinero, una máquina de desperdiciar energías, no cumplía ningún rol, la subsistencia. La cerré, fue mi primera experiencia pública y digo, lo mejor que se podía hacer era cerrarle, la cerré. ¿Por qué? Porque eran dineros públicos. Yo no estaba para estar 5 años allí poniendo gente y con clientelismo, que es de la peor de la corrupción. Está buenísimo la financiación, yo creo que hay que limpiar todo. Yo no estoy de acuerdo con que haya ningún tipo de donación innominada. Transparencia absoluta. Yo voy a votar, y Oscar sabe que yo voy a votar todo lo que sea transparencia. Y si mi partido se opone, yo no creo, yo voy a votar igual el tema de transparencia. Ahora, también el tema de... Hay otras corruptelas que son de las peores, que empiezan todo el tema del clientelismo. Y yo también tengo la tranquilidad de que mis experiencias públicas como gobernante, a pesar de que estuve en personas públicas no estatales que tenían bandera verde para contratar, nunca hice una contratación, nunca sin que hubiera un concurso, nunca conocí una persona que se contrataba, siempre dejaba que las empresas públicas siguieran sus procesos, entre otras cosas porque yo cuando entré en la última experiencia mía en Corporación para el Desarrollo, el Frente Amplio tenía una cultura organizacional, Álvaro García había hecho un proceso muy interesante que me parecía que había que seguirlo. El tema de la ética, naturalmente, es un tema, para mí el primero, por encima de lo ideológico. Y cuando la ideología se pone antes de la ética, y la ética se descalabra. Oscar, Perdón, Oscar, perdón. El tema que me apasiona y creo que es central. Es muy importante. El problema es que la pasión se pueda transformar en primero saber en el piso que tenemos, vuelvo al origen, creo que tenemos un escenario y hemos construido una plataforma que nos permite transparentar. La transparencia no puede quedar en función de las buenas intenciones de las buenas personas o de eventuales buenos legisladores, porque me parece que es una construcción colectiva y necesita institucionalidad. Y vuelvo a repetir, el Frente Amplio construyó una nueva institucionalidad del Estado. En el mismo sentido, también quiero plantear que la calidad de la República y la democracia, lo decía el presidente del Frente Amplio recién, tiene que ver con la ética de los objetivos que nos planteamos como partido político y el rol de los militantes y los dirigentes. Una estructura y una construcción partidaria, no cabe duda, que tiene que ver en su vida interna también transparencia, democracia interna para elegir su organismo de dirección, los acuerdos programáticos y también los acuerdos vinculados a la cultura disciplinaria que acordamos. ¿Cuál es la disciplina que un cuerpo humano acuerda entre sí para tener como contrarreferencia del otro? Nosotros en ese sentido, el Frente Amplio, de su construcción ha avanzado significativamente. Creo que de los partidos, y lo digo después del vallismo, no en menosprecio del Partido Nacional, digo porque me parece que hubo una construcción partidaria en la historia del Uruguay, que fue el Partido Colorado y el vallismo particularmente y el Frente Amplio. El Partido Nacional tiene otras características, no estoy descalificándolo, estoy tratando de comprender un proceso ni me estoy poniendo politólogo. Pero quiero sí transmitir porque si hubiera tan buenas intenciones no estaría tan empedrado este camino al infierno, ¿no? Yo me parece que hubo etapas en este país. Y hay etapas que lo que manifiesta el diputado Goñi no es lo que se expresa en la vida política del Partido Nacional. Con el mayor respeto, pero el clientelismo es una práctica. Es una práctica. Yo no desconozco su práctica. ¿Y de todos? No, perdóneme. No lo interrumpí, era un ping-pong. Pero tú me vas a decir que el clientelismo se terminó. Pero estoy haciendo referencia concreta, pero muy concreta, que en el ingreso a la función pública, usted mira las intendencias del país y es todo a dedo, en la inmensa mayoría.
Le voy a decir más, la transparencia tiene que ver con procesos donde yo me negué a acompañar la anulación de esta ley porque tengo 3 juicios. Y los 3 juicios significan que la justicia, como poder independiente, me observa, me va a juzgar. Y no quiero quitarle las herramientas de la regla de juego que entré. Para mí es un problema de principio. Pero tengo claro que hoy, en la misma intendencia de Maldonado, para tomar un ejemplo, una compra directa por 20 millones de dólares en cámaras de seguridad, la intendencia, una empresa privada, los ediles no pueden acceder a la información, aún con las leyes de transparencia en este país, porque somos el país, no somos los que estamos solo en el Parlamento. Yo soy de afuera, Oscar, yo soy de Trinidad. La estructura del Estado aún no es lo suficientemente democrática. Tan es así que uno de los compromisos de gestión que planteó el primer gobierno Tabargás, que lo sostuvo, el segundo tenía que ver con los gobiernos departamentales en términos de las resoluciones electrónicas. Las intendencias no tienen la inmensa mayoría de las resoluciones electrónicas y en el caso de Maldonado la borraron, para tomar un ejemplo. O sea, ¿qué quiero plantear con esto? ¿Alcanza con reconocer la buena voluntad y oficio de algún legislador o dirigente político por construir una ética que hable de la transparencia? No, no. Eso es una construcción de instrumentos, de herramientas y también de organización política. Yo me permito discrepar, creo que la buena decisión que tomó el diputado, considera él, del cierre de subsistencia. De subsistencia. Perdía millones de dólares y vendía todo 5 o 6 veces el precio. El problema que hay que quizás usted, quizás muchos nos criamos con el pan de 1 kilo de subsistencia y la carne, que después las estructuras de Estado corrompieron y se le vendían a los almaceneros o a los restaurantes de Punta del Este la carne primera. Lo que yo creo que es necesario que el Uruguay tenga elementos testigos en términos, no es la construcción de que estuvo en la discusión del programa del Frente Amplio, de frigorífico nacional, pero en Cerro Largo, hace muchas décadas los productores pequeños se pusieron de acuerdo para construir un frigorífico porque las grandes corporaciones frigoríficas los mataban a los pequeños productores. Yo lo dirigí ese frigorífico 15 años. Me alegro en pila, la experiencia suya es maravillosa. Lo que estoy diciendo es que... Ese frigorífico que usted menciona. Pero no me siga ubicándose usted como ejemplo de la buena experiencia, porque me parece maravillosa. Tenemos que hablar de la experiencia personal. Yo tengo la mía, pero no la voy a comentar porque estoy tratando de colectivizar un proceso donde lo que estoy planteando es que los mecanismos que muchas veces se toman como medida de decidir que lo correcto y lo ético es clausurar algo, capaz le estamos cerrando la puerta a la posibilidad de otros sectores. Y la cabeza abierta en términos éticos y redondeo. Es que yo creo que tenemos que repensar el país en términos de inclusión, de una nueva realidad de competitividad, de un rol del Estado de protección social, y que los aspectos que mucho le preocupa a algunos, como se mencionaba recién lo del FONDE, que tiene una actitud constructiva, este país pagamos millones y millones de dólares por bancos fundidos. Y los últimos ejemplos son los del FONDE, del Frente Amplio. Ahora, la pregunta es, yo creo que hay que seguir reintentando porfiadamente con mecanismos de estimular el emprendedurismo, la capacidad de que la gente su saber, el conocimiento y la investigación lo ponga, y el Estado lo tiene que alentar. Porque a los especuladores en este país los alentó, muchos se llenaron de fortuna, violentaron la ética y no había reglas de transparencia. Y las fuimos construyendo juntos. Miren que no es un patrimonio solo de la izquierda. 1 minuto para cada uno. Muy importante. La ética es personal también y colectiva. La responsabilidad es personal y también colectiva. Lo que tenemos que hacer, y yo mi responsabilidad como legislador, que perdona Oscar, es dar soluciones. Las soluciones yo las he estudiado mucho y creo que si el Parlamento aprueba un paquete de medidas, entre las cuales está facilitar el control social, no hay mejor incentivo, que es un instrumento moderno, no hay mejor incentivo para el gobernante portarse bien, que lo estén controlando y lo puedan controlar efectivamente. Y no hay mejor incentivo para el ciudadano que tener mecanismos fáciles para denunciar la corrupción. Y me encanta que Oscar plantee el tema del emprendimiento. Otra de las grandes razones de la corrupción pública, social, es cuando el Estado hace más cosas de las que puede y debe. Y ahora, en esta semana, junto con un diputado del Frente Amplio, Walter de León, hemos presentado, me toca presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología, Innovación, Ciencia y Tecnología, un proyecto que el Uruguay no tiene, de los pocos países del mundo que no tiene una ley de emprendimiento general,
porque el emprendimiento hace que el ciudadano también tenga esa iniciativa y se ponga a hacer muchas cosas que las hace mucho mejor que el Estado. El Estado se corrompe cuando hace cosas que no tiene que hacer. Cuando empieza a contratar y hacer obras que no tiene que hacer, no sabe, empieza a hacer un mal uso, porque también ahí es más fácil que aparezcan toda la falta de idoneidad, la falta de responsabilidad, porque como pasó en otros países, se les da plata, que pasó en Brasil, lo voy a decir. Pero fue lo que en el 90 ustedes plantearon, de que el Estado se tenía que replegar de las empresas públicas, por ejemplo, no, y que era parte del mercado. Al revés. Tiene que ver esto, que el Estado se tiene que replegar entre los poderosos y aquellos más débiles en la negociación colectiva del Estado. De ninguna manera. El Estado se tiene que replegar, por ejemplo, de cosas que hizo ANCAP, que mire lo que pasó. Que tuvimos que no era necesario hacerlas, que le costaron una enormidad de plata y que terminaron haciendo unos desastres. ¿Considera usted que el Estado, con una ética de una concepción de Estado de protección, debería ser como un elemento que estimule a que la gente sea capaz de controlar los actos de sus gobernantes? Lo que hizo ANCAP solo, esa es su preocupación. No, el control social, Oscar, es muy importante. Hoy los 3 millones de uruguayos... ¿Por qué no publican entonces los gobiernos de ustedes las resoluciones que toman los intendentes? No, yo voy a arrancar, los gobiernos nuestros y el nacional se publican. Oscar, yo soy diputado. Yo puedo arrancar por mí, puedo dar el ejemplo. Y he presentado los proyectos de ley, que además no los presenté por abajo, los presenté, lo he hablado con el presidente de la Cámara, voy a hacer un evento ahora a fin de mes con todos los proyectos. Porque son soluciones concretas, y yo lo afirmo, Si hay una ventanilla para que cualquier ciudadano pueda hacer denuncias, van a mejorar muchas cosas. Si los parlamentarios... Usted es parte de un partido, Oñi, como yo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces la pregunta es, lo que estamos planteando es, ¿cuál es la dificultad que tienen los partidos para llevar adelante lo que quizás sea una muy buena intención Lo que pasa suya? Es que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, Oscar. No, pero no es solo la mayoría. Lo que hemos hecho ha sido con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, porque ustedes no votaron estos aspectos de transparencia que mencionaba. No, pero hablando en serio. La Junta Anticorrupción fue del 98. La Junta Anticorrupción fue del 98. Y la ley fue una buena ley. Que la sociedad anónima tuvieron que declarar a sus integrantes. Y eso es todo muy bueno. No es bueno, pero no lo votaron. Es todo... Pero planteando, porque usted habla en nombre de un partido, no habla en nombre suyo. Yo estoy hablando del rol del partido en el gobierno, como transparentamos y como nosotros mismos generamos los anticuerpos para que se no investigara y se no juzgara. Transparencia. Es lo que hemos hecho. Transparencia. Y ahora tenemos la posibilidad de dar mucho más transparencia, porque la sociedad está pidiendo. Demos transparencia al Parlamento, necesitamos transparentar mucho más, y yo estoy tranquilo que presenté el primer día, ese proyecto duerme en el cajón. Demos posibilidad a que los 3 millones de uruguayos puedan denunciar todos los hechos de corrupción, yo le puedo asegurar que mejora mucho, y hagamos responsable patrimonialmente a los gobernantes, que yo te puedo asegurar que cuando un gobernante puede ser embargado, hoy no puede ser embargado por un acto, por un daño al Estado, daño al Estado y no es embargado, no tiene que reparar el daño. Entonces, ¿por qué no tomamos estos? Yo estoy seguro que lo voy a lograr, voy a empujar porque la ciudadanía está reclamando un paquete de medidas, un shock de transparencia, control social y ejemplaridad pública. No tengo Estoy más convencido. tiempo. 30 segundos. Los aspectos vinculados a titulares pueden ser. Lo que sí que hay una historia recorrida que tenemos más transparencia, y los aspectos que tienen que venir tienen que ver con la financiación de los partidos, tienen que ver con la construcción de más partidos, más transparentes internamente, que nos permitan en definitiva construir una más fuerte institucionalidad. Después de lo que pasó, los proyectos lo podemos... Después de lo que pasó ahora... No tengo más tiempo, lamentablemente no tengo más tiempo. Es un problema de partido. No, que el Frente Amplio ha sido el más corrupto. No, gracias a ustedes. No, yo no digo eso. La ética de la política también es eso. Gracias por haber venido a los dos.